A mí me empezó a temblar la pierna justo cuando se cerraron las puertas del ascensor. No era por miedo, era otra cosa. Instinto, quizás. Porque sabía que estaba haciendo algo que no debía. No por lo que iba a pasar, sino por lo que ya había pasado. Lo que ocurrió dentro de ese ascensor cambió completamente mi matrimonio. Y no fue un beso, ni una caricia. Fue algo peor. La historia no empieza con un móvil desbloqueado ni con una conversación escuchada por accidente. No. La historia empieza el jueves a las 19:04 en un edificio de oficinas de Gran Vía, justo cuando las puertas del ascensor se cerraron y yo me quedé dentro con el marido de mi compañera de trabajo. Él se llama Luis. No es especialmente guapo, ni joven, ni carismático. Pero tenía algo que me hacía olvidarme de que estaba casada. O más bien, me recordaba todo lo que mi marido ya no era. No sé si me explico. Llevábamos viéndonos en reuniones de empresa, comidas de cumpleaños y cenas donde él solo venía a buscar a su mujer. Siempre saludaba con educación. Siempre sonreía. Pero ese día no sonrió. Ese día se me quedó mirando como si supiera exactamente lo que yo pensaba. Cuando entramos al ascensor, él ya me había dicho algo que no se dice: no sé cómo puedes seguir con tu marido. Él no te merece. Así, directo. En medio del pasillo. Como si hablara de fútbol, sin drama. Yo me reí, nerviosa, y le solté: ¿y tú qué sabes? Me miró. Sé más de lo que crees. Y ahí fue cuando el ascensor se cerró. Solo nosotros dos. Y ese silencio. No pasó nada físico. Pero el silencio fue tan íntimo que me sentí más desnuda que si me hubiera quitado la ropa. Me bajé 2 pisos antes de mi planta. Inventé una excusa estúpida, salí y me fui directa a casa. Todo el camino sentí que estaba haciendo algo malo. No porque hubiese pasado algo, sino porque quería que pasara. Porque algo dentro de mí ya se había rendido. Cuando llegué a casa, Sergio, mi marido, estaba en el sofá, como siempre, con su cerveza de viernes. Me preguntó si había tráfico. Yo dije que sí. Me besó en la mejilla y me preguntó qué queríamos cenar. Todo tan normal. Tan perfecto. Y yo solo pensaba en el ascensor. Empecé a dormir mal. No por culpa de Luis. Sino porque me di cuenta de que llevaba años dormida. Mi vida era una rutina tan pulida que me daba miedo. Desayuno, trabajo, gimnasio, cena. Sergio. Netflix. Dormir. Y sin embargo, solo me bastó una frase, una maldita frase, para que todo lo que tenía empezara a parecerme poco. Injusto. Sofocante. No le escribí a Luis. No le busqué. Ni siquiera lo nombré cuando su mujer me preguntó si alguien sabía por qué él estaba tan callado últimamente. Pero dentro de mí algo ya se había encendido. Algo que no quería apagar. Porque, aunque aún no lo sabía con claridad, yo estaba a punto de hacer algo que cambiaría todo para siempre. Y no por venganza. Ni por pasión. Ni siquiera por amor. Sino porque me sentía viva. Por primera vez en años. Pasaron 3 semanas desde aquel día en el ascensor, y aunque intenté que la vida siguiera como si nada, no lo consiguió. Yo seguía haciendo mis tareas, me levantaba a la misma hora, trabajaba desde casa con reuniones por videollamada, organizaba las comidas, salía a correr por el parque como siempre, pero en mi cabeza no paraba de repetirse la misma escena, las palabras de Luis, su tono, su mirada. No era amor, ni atracción ciega, era otra cosa. Era la forma en que me hablaba como si me conociera mejor que mi propio marido, y eso, aunque suene estúpido, me afectó más de lo que me gustaría admitir. Sergio notó algo, claro. No era tonto, aunque tampoco era muy observador.
Empezó con pequeñas preguntas lanzadas con indiferencia, que parecían más interés protocolario que preocupación real. ¿Todo bien en el trabajo? ¿Has dormido bien? Estás muy callada últimamente. Yo respondía con monosílabos o alguna excusa rápida, nada fuera de lo normal. Pero esa calma incómoda duró poco. Fue un viernes por la tarde cuando todo estalló. Sergio llegó antes de lo habitual, sin avisar. Lo primero que me dijo al entrar por la puerta fue que había dejado el trabajo antes porque le dolía la cabeza, y que había decidido desconectar un poco y venirse a casa caminando desde la oficina. Le contesté con un vale, te preparo un café, sin mirarle mucho. Mientras iba a la cocina, me preguntó si había salido. Le dije que no, que estuve todo el día trabajando en la habitación. Me miró en silencio. Me preguntó si había alguien en casa. Me giré con el café en la mano, fruncí el ceño y le dije que no y ahí se quedó callado. Se sentó en el sofá y se puso a revisar su móvil. Yo me encerré en la habitación como si nada. A los 5 minutos volvió a llamar a la puerta del cuarto. Entró sin esperar a que contestara y me preguntó si podía hablar conmigo un momento. Me senté en la cama, sabiendo que algo venía. Cerró la puerta y me miró fijo, con esa cara que ponía cuando estaba mezclando nervios con rabia contenida. Me dijo que tenía algo que no sabía si debía enseñarme. Le pregunté qué. Sacó el móvil, me lo mostró, y allí vi una captura de pantalla, un mensaje de WhatsApp reenviado por un amigo suyo que trabaja en un edificio de oficinas, donde decía que alguien había visto a su mujer salir del ascensor con otro hombre, en actitud rara, según sus palabras. No había fotos, ni pruebas. Solo una frase escrita por alguien a quien ni siquiera conocía. Le pregunté si eso era una broma, si pensaba que yo podía hacer algo así, si en serio creía más en un mensaje anónimo que en mí. Él no respondió. Me dijo que quería saber la verdad. Me enfadé. No porque me estuviera acusando, sino porque tenía razón. Pero no se lo podía decir. Así que fingí indignación, como si fuera la víctima de una calumnia absurda. Empecé a hablar rápido, a decir que qué clase de relación era esta si no podía confiar en mí, que sí me iba a espiar cada vez que salía, que qué iba a hacer ahora, seguirme con el coche, revisar mis llamadas, preguntarle a mis amigas. Él no contestaba. Solo me miraba. Y eso me sacaba de quicio. Porque yo sabía que no tenía pruebas, pero también sabía que, si tiraba un poco más del hilo, lo descubriría todo. Me levanté, cogí mi bolso, dije que necesitaba salir a despejarme. Él no dijo nada. Me dejó ir. Volví 2 horas después. La casa estaba en silencio. Sergio no estaba en el salón, ni en el dormitorio. Fui a la cocina y lo encontré ahí, sentado, con una copa de vino. Me miró sin hablar. Me preguntó si quería cenar. Le dije que no tenía hambre. Se sirvió más vino. Y entonces lo soltó, como si fuera una bala bien dirigida. ¿Qué pasó en ese ascensor? No lo preguntó con rabia, ni con ironía. Solo con una calma tan precisa que me descolocó. No supe qué decir. Él insistió, sin cambiar el tono. Me dijo que había hablado con su amigo, que el tipo del mensaje no había querido meterse en líos, pero que la descripción del hombre con el que iba coincidía con alguien que conocía. Y ahí supe que ya lo sabía. No dije nada durante varios segundos. Luego pregunté con voz seca, ¿de verdad crees que estoy con otro? Él se levantó. Me dijo que no lo sabía. Que ya no estaba seguro de nada. Que hacía meses que no sentía que estuviéramos bien, y que no sabía si era por él o por mí. Que lo había dejado pasar, pero que ahora tenía la sensación de que no lo había inventado. Que lo que estaba sintiendo tenía sentido. Entonces me senté frente a él y dije lo que se dice en estos casos, lo que suena bien, aunque uno sepa que no es verdad.
que no era lo que pensaba, que se estaba montando una película, que había una distancia, sí, pero que no había cruzado ninguna línea. Me escuchó en silencio, como si supiera que estaba mintiendo, pero aún así me dejó hablar. Le dije que me sentía sola a veces, que él ya no hablaba conmigo como antes, que siempre estaba cansado, que solo quería estar con sus cosas, que yo no era prioridad para él. Era todo cierto, pero no era excusa. Y él lo sabía. Entonces dijo algo que me dejó helada: vale, no has hecho nada, todavía. Y lo dijo así, como si supiera exactamente lo que pasaba dentro de mí. Como si supiera que la línea no se había cruzado físicamente, pero que yo ya había tomado la decisión en mi cabeza. Me levanté, le dije que no podía seguir hablando de esto. Me encerré en el baño, lloré, pero no por él, ni por mí, sino porque odiaba no poder sentir culpa. Y eso, en el fondo, era la confirmación de todo. Esa noche dormimos en la misma cama, pero cada uno en su orilla. No nos tocamos. No nos hablamos. Nos dimos la espalda. Y aunque oficialmente no había pasado nada, los dos sabíamos que algo entre nosotros había terminado. No por el mensaje, no por el ascensor, no por la sospecha. Sino porque ya no nos creíamos. Y en ese silencio compartido entendí que, por más que tratara de evitarlo, esto iba a ir a peor. La mañana siguiente empezó antes de lo habitual porque ninguno de los dos había dormido bien. Yo abrí los ojos antes que Sergio y durante los primeros segundos sentí esa incomodidad extraña de los días en los que sabes que algo va a romperse. Él estaba tumbado boca arriba, con los ojos abiertos, como si llevara horas así, completamente inmóvil. No dijo nada cuando me levanté de la cama, ni cuando dejé la habitación, ni cuando encendí la cafetera. Pero esa calma no era normal, no era la suya de siempre, sino otra que no había visto nunca. Era una calma que señalaba una tormenta contenida, una que él no quería dejar estallar hasta que supiera exactamente cómo hacerlo. Me dio la sensación de que estaba esperando algo de mí, una palabra, una explicación, o quizá una confesión completa, pero yo todavía no tenía la cabeza preparada para enfrentarme a la verdad. Me limité a desayunar lentamente, sin hambre, moviendo la cucharilla dentro del café solo para tener las manos ocupadas. Cuando él entró en la cocina, no hubo saludo. Se apoyó en la encimera como si necesitara una base firme para sostenerse y me miró con una expresión que no supe interpretar. No era solo enfado ni solo tristeza, era una mezcla que resultaba más difícil de enfrentar que cualquier grito. Me preguntó de forma directa si tenía algo que decirle. Lo hizo sin rodeos, sin elevar el tono, como quien ya está cansado de especular y quiere escuchar algo claro. Contesté que no sabía de qué hablaba. Él apretó la mandíbula. Me dijo que no le tratara como si fuera idiota, que no era un niño al que hubiera que darle explicaciones suaves, que sabía perfectamente que algo había cambiado en los últimos meses, que yo no era la misma, que él tampoco, y que esa distancia no había aparecido sola. Yo seguí sin responder. Me quedé mirando la taza, evitando su mirada, como si eso pudiera servirme de escudo. Entonces Sergio se sentó frente a mí, apoyó las manos sobre la mesa y me dijo que necesitaba que fuera sincera. Esa palabra, sincera, me cayó como un peso enorme porque sabía muy bien que no iba a poder cumplir con esa petición sin que todo se derrumbara. Él insistió, y esta vez lo hizo con un tono más firme. Dijo que estaba harto de medias frases, de evasivas, de silencios. Dijo que quería que le mirara a la cara y le explicara qué estaba pasando conmigo, qué había pasado en ese ascensor, quién era ese hombre y por qué desde ese día yo parecía otra persona. En ese momento le respondí que estaba exagerando, que estaba transformando un comentario malinterpretado en una tragedia personal, que me estaba agobiando con preguntas que no llevaban a ningún sitio. Sin embargo, él no aceptó la evasiva. Me dijo que no iba a soltar el tema hasta que le dijera la verdad.
Yo sabía que ya no podía seguir usando excusas simples porque él no parecía dispuesto a rendirse. Me levanté de golpe, abrí un cajón solo para hacer ruido y descargué toda la tensión acumulada. Le dije que el problema no era el ascensor ni el mensaje de su amigo, que el problema era que hacía mucho que no hablábamos de nada serio, que habíamos dejado de ser una pareja para convertirnos en dos personas que comparten techo y comida, que yo llevaba meses sintiéndome invisible y que él parecía estar siempre más pendiente de su trabajo que de nuestra relación. Dije muchas cosas seguidas, sin respirar, como si llevara tiempo acumulándolas y necesitara sacarlas por cualquier medio. Él me escuchó sin interrumpirme, pero tampoco parecía sorprendido. Cuando terminé, me preguntó si eso justificaba que yo buscara la atención de otro hombre. Esa pregunta me provocó un pinchazo en el estómago porque era demasiada verdad concentrada en pocas palabras. Intenté explicarle que yo no había buscado nada, que simplemente había llegado en un momento en el que estaba vulnerable, que ni siquiera había pasado nada tangible. Él soltó una risa breve, amarga, y me preguntó si esperaba que se creyera que todo lo que había visto y escuchado se reducía a un malentendido. Me dijo que él no era perfecto, que sabía que había estado distante, pero que jamás pensó que yo sería capaz de traspasar ciertos límites aunque fuera emocionalmente. Le respondí que no tenía derecho a hablar de límites cuando no había sido consciente de lo que pasaba entre nosotros durante tanto tiempo. Él golpeó la mesa con la palma abierta, no con violencia, sino con frustración. Me dijo que no podía aceptar que yo pusiera toda la responsabilidad en sus manos como si él fuera el único culpable de que yo hubiera empezado a fijarme en otro hombre. La tensión subió cuando Sergio comenzó a hacer preguntas más concretas. Quería saber quién era él, si trabajaba conmigo, si había vuelto a verlo, si habíamos quedado fuera del trabajo. Yo negué todo, pero lo hice con tanta rigidez que parecía que cada negación era una confirmación. Él lo notó. Me pidió que dejara de mentir. Me dijo que lo que más le estaba doliendo no era que yo hubiera sentido algo por otra persona, sino que no tuviera el valor de decirlo en voz alta. Yo quería reaccionar, defenderme, negar, pero me quedé callada. Y ese silencio lo dijo todo. Él se levantó entonces, caminó por la cocina sin rumbo y volvió a pararse frente a mí. Me dijo que necesitaba escuchar de mi boca si yo había cruzado una línea, aunque fuera emocional o mental, porque la confianza que teníamos estaba rompiendo de una manera que ya no sabía si podía arreglarse. Dijo que era mejor afrontar el golpe ahora que seguir viviendo con dudas interminables. Yo respiré hondo porque sabía que ese era el punto en el que una parte de nuestra historia iba a quebrarse. No podía confesarlo todo, pero tampoco podía seguir mintiendo. Le dije que sí, que había habido un momento que me hizo replantearme muchas cosas, que no había sido algo planeado, que me había pillado en un momento de desgaste personal, que no buscaba nada fuera del matrimonio pero que, aún así, algo en mí había reaccionado. No di nombres ni detalles, pero admití lo suficiente para que él entendiera la magnitud de lo que estaba pasando. Sergio se llevó las manos a la cara, como si necesitara cubrirse para procesarlo, y dijo que aquello era justo lo que temía. Me preguntó si todavía seguía pensando en ese hombre. No supe qué decir. Y otra vez, el silencio fue más revelador que cualquier frase. La conversación se volvió más intensa cuando Sergio quiso saber si todavía quedaba algo que salvar entre nosotros o si yo estaba simplemente esperando el momento de romperlo todo. Me dijo que necesitaba saber si yo quería luchar por lo que teníamos o si él debía empezar a prepararse para una separación. La idea de separarnos me golpeó fuerte, aunque no tanto como debería. Él lo notó. Dijo que mi reacción hablaba por sí sola. Intenté explicarle que no era así, que estaba confundida, que no sabía qué quería exactamente, que necesitaba tiempo para aclararme. Él me dijo que eso no era justo, que llevaba semanas sintiendo que yo me estaba alejando, que ahora tenía la confirmación de que no era paranoia suya, y que no podía quedarse quieto mientras yo decidía si él era suficiente o no.
La discusión siguió subiendo de tono porque él exigía definiciones que yo no podía darle. Me preguntó si quería seguir casada. Le dije que no estaba segura. Me preguntó si todavía le quería. No supe responder. Me preguntó si quería seguir viéndolo a él, al otro. Le dije que no. Mentí. Él lo supo. La tensión llegó a un punto en el que los dos estábamos agotados, sin fuerzas, sin saber cómo seguir esa conversación sin destruirnos mutuamente. Finalmente, él dijo que necesitaba aire, cogió las llaves y salió de casa sin decir a dónde iba. Me quedé sola en la cocina, con la taza de café ya fría, sintiendo que esa confrontación había cambiado todo. Por primera vez entendí que lo que yo creía que podía controlar ya había tomado su propio rumbo. Y aunque todavía no sabía cómo iba a reaccionar Sergio, sí sabía una cosa con absoluta claridad: a partir de ese día, nada volvería a ser igual entre nosotros. Sergio no volvió esa noche, y aunque en otros momentos eso me habría llenado de angustia, esta vez solo me dejó una sensación tensa en el pecho, una mezcla entre incertidumbre y resignación. Me quedé sentada en la cama con la espalda apoyada en la pared, mirando el reloj cada hora, no porque lo esperara con ansiedad, sino porque no podía dejar de pensar en qué iba a hacer él con todo lo que acababa de escuchar. Había algo distinto en su mirada cuando salió por la puerta, algo que no había visto nunca en él, y eso me inquietaba. No era rabia ni tristeza, era otra cosa que no supe identificar en ese momento, pero que pronto entendería. Pasaron más de 24 horas hasta que supe de él. No me escribió, no llamó, no dejó ningún mensaje, simplemente no volvió. El sábado pasó lento, denso, con un silencio que se hacía más grande a cada minuto. Yo me movía por la casa sin tocar nada suyo, como si al mantener todo en su sitio pudiera evitar que las cosas se descontrolaran aún más. Pero en realidad ya no quedaba nada que pudiera arreglarse con una cena o una conversación serena. Él sabía la verdad, o al menos una parte, y yo no había hecho absolutamente nada para reconquistar su confianza. El domingo por la mañana me despertó el sonido de la puerta. Escuché las llaves, pasos firmes en el pasillo, el ruido del armario abriéndose y cerrándose. Fui a la cocina con la esperanza de que dijera algo, pero me encontré con su espalda mientras guardaba cosas en una mochila. Pregunté si iba a alguna parte, y me contestó que sí, que iba a casa de su hermano por unos días. Su tono era frío, neutro, como si estuviera hablando con una vecina. Le pregunté si podíamos hablar, si podíamos intentar arreglar las cosas. Me miró sin expresión y me dijo que necesitaba distancia, que si realmente quería arreglar algo, entonces tendría que esperar a que él decidiera si había algo que arreglar. Me quedé de pie, sintiéndome completamente fuera de control, mientras él se iba con la misma calma con la que había entrado. En su mirada ya no había ni dolor ni rabia, y eso me asustó más que cualquier grito. Durante los días siguientes intenté comunicarme con él. Le envié mensajes, le pregunté si necesitaba algo de la casa, si quería hablar, si podíamos ir a terapia, cualquier cosa que me hiciera sentir que no lo había perdido del todo. Él no contestó a nada. Ni una palabra. El miércoles recibí un correo suyo. No un mensaje por WhatsApp ni una llamada, sino un correo como si estuviéramos negociando un contrato. El asunto era claro: condiciones temporales. En el cuerpo del mensaje enumeraba puntos muy concretos. Decía que, durante al menos un mes, no iba a volver a dormir en casa. Que necesitaba espacio. Que sus pertenencias básicas ya estaban con él. Que no quería que yo me comunicara con él por ningún medio a menos que fuera por una emergencia real. Que en ese tiempo no quería saber nada de mí, ni emocional ni logísticamente. Y que, si al cabo de ese mes seguía sintiendo lo mismo, me lo comunicaría para proceder a una separación formal. El lenguaje que usó me pareció quirúrgico, completamente frío, con una frialdad que jamás le había visto. No había insultos, no había ataques,
pero tampoco había una sola muestra de emoción. Me dejó claro que estaba tomando el control de la situación, que su venganza no iba a ser una rabieta emocional, sino algo más meticuloso. Las siguientes 2 semanas fueron un castigo que no me esperaba. Pensé que lo peor era su distancia, pero estaba equivocada. La venganza de Sergio fue más sutil, más efectiva. No hizo un escándalo, no fue a contarle a mi familia lo que había pasado, no me enfrentó delante de amigos ni me dejó en ridículo en público. En lugar de eso, se dedicó a desactivar todo lo que me daba seguridad. Cambió las contraseñas de nuestras cuentas conjuntas, sacó parte del dinero que teníamos en común, dejó de pagar automáticamente los gastos compartidos, incluso bloqueó su tarjeta de crédito secundaria que usábamos para emergencias. Cuando fui a hacer la compra y no pude pagar, supe que todo era intencional. No había una sola palabra suya explicando nada, pero cada una de sus acciones era un mensaje directo: tú rompiste las reglas, ahora yo manejo los tiempos. Un viernes por la tarde me llamó una amiga en común para decirme que Sergio había estado saliendo con gente del trabajo, que se le veía bien, que estaba más activo en redes sociales. Incluso había subido una foto cenando con una compañera que yo no conocía. No lo hacía para provocarme, lo hacía porque había decidido vivir como si yo ya no formara parte de su vida. Yo seguía en esa casa que habíamos compartido durante años, rodeada de nuestras cosas, pero con la sensación de que ya no tenía ningún control sobre lo que ocurría afuera. Ni siquiera sabía si estaba planeando dejarme o simplemente me estaba castigando con esa indiferencia calculada. Intenté llamarlo esa noche, solo para escuchar su voz, para saber si todavía me odiaba o si solo estaba cansado de todo. No contestó. A la mañana siguiente, supe que me había bloqueado del móvil. Literalmente no podía llamarlo. La semana siguiente fue peor. Me llegó una notificación del banco sobre una modificación en la hipoteca. Sergio había iniciado el proceso para dividir las responsabilidades bancarias. Legalmente no podía sacarme del contrato, pero sí podía iniciar un procedimiento que complicara mi acceso a decisiones importantes sobre la propiedad. Fui al banco, pregunté, y me explicaron que él había pedido revisar los términos del acuerdo, alegando motivos personales. No entendía si esto significaba que se iba a quedar con la casa o si quería forzarme a venderla. Cada acción suya era un movimiento cuidadosamente medido para recordarme que ya no tenía poder en esta historia. El golpe final llegó con un simple sobre que dejó en el buzón. No fue un burofax, no fue una notificación judicial. Solo un sobre con su letra. Dentro había una carta escrita a mano. Empezaba con una frase directa: ya no eres parte de mi plan. Decía que no necesitaba escándalos, que no le interesaban los reproches, que no iba a gritar ni a buscar venganza en redes sociales ni con amigos. Su forma de vengarse era rehacer su vida sin mí, demostrar que no necesitaba destruirme para dejarme fuera. En esa carta me decía que no era cuestión de venganza por lo que hice, sino por lo que no hice después. Que si al menos hubiera sido honesta, si hubiera tenido la decencia de hablar claro desde el principio, tal vez todo habría sido diferente. Que no le dolía que yo hubiera sentido algo por otro, lo que le dolía era que lo hubiera tratado como si fuera tonto, como si no tuviera derecho a saber lo que pasaba. Que yo no había elegido solo a otro hombre, había elegido mentir, y eso era lo único que no podía perdonarme. Guardé esa carta sin saber por qué, como si fuera a necesitarla en algún momento para recordarme que todo esto no era una pesadilla sino algo real. Sergio había ejecutado su venganza sin necesidad de levantar la voz, sin traicionar su carácter tranquilo, simplemente apartándome de su mundo paso a paso, cerrando cada puerta que compartíamos hasta dejarme sola en un espacio que ahora ya no me pertenecía. Y ahí entendí que su forma de romperme era justamente esa: hacerme sentir que él sí podía vivir sin mí. El día que Sergio aceptó verme de nuevo fue un lunes por la tarde, exactamente 21 días después de que se fuera de casa. No me llamó ni me escribió, simplemente apareció en el portal y tocó el timbre.
Cuando bajé a abrirle, no sentí alivio ni esperanza, sentí ansiedad, una punzada en el pecho que me dijo que no venía a reconciliar nada, que no buscaba respuestas porque probablemente ya las tenía, que solo venía a cerrar algo. Me saludó con un hola breve, casi seco, y me pidió que subiéramos a hablar. No llevaba mochila, ni ordenador, ni una bolsa, nada. Venía con las manos en los bolsillos y la cara completamente neutra, sin una pista de emoción que pudiera anticipar lo que tenía en mente. Subimos en silencio. Yo iba adelante, sin saber si debía ofrecerle algo de beber o si hacerlo sería ridículo. Cuando entramos en el piso, fue directo al salón, se sentó en el mismo lugar donde solía ver las noticias y esperó a que me sentara frente a él. No me preguntó cómo estaba ni se disculpó por su ausencia. Empezó directamente. Me dijo que había estado pensando mucho, que había intentado analizar todo lo que había pasado sin dramatismos, sin rabia, sin victimismo, simplemente como si se tratara de un problema que había que resolver. Me explicó que no podía seguir con la incertidumbre, que no le interesaban los juegos emocionales ni los procesos de redescubrimiento personal que implicaran usarlo a él como test de prueba. Me dijo que yo había tomado una decisión el día que permití que otro hombre se metiera en nuestro espacio, aunque no hubiera pasado nada físico, y que él también iba a tomar una. Yo no interrumpí. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque entendía que lo que estaba a punto de decir era importante para él. Me dijo que no quería vengarse, que todo lo que había hecho las semanas anteriores no era una forma de castigarme, sino de prepararse para este momento, que necesitaba sentirse libre para hablar con claridad sin que yo intentara cambiar el tema o manipular la conversación con lágrimas o promesas. Yo le pregunté si quería divorciarse. Fue la única vez que interrumpí. Él asintió, pero añadió que no era una decisión tomada desde el odio, que no era un castigo, sino una consecuencia. Me dijo que cuando uno de los dos cruza esa línea donde empieza a imaginar otra vida sin el otro, la relación empieza a perder su forma, que ya no se trata de que ocurrió exactamente, sino de que dejó de ocurrir. Me confesó que había pasado mucho tiempo pensando en que había hecho mal, que había repasado sus fallos, sus ausencias, su manera de desconectarse cuando llegaba del trabajo, y que asumía su parte de responsabilidad, pero que eso no borraba la forma en que yo lo había apartado, ni cómo le había hecho sentir invisible mientras yo le echaba la culpa de mi desconexión. Me dijo que él también se había sentido solo, pero que no había buscado otra persona para llenar ese vacío. Entonces me preguntó si seguía viendo al otro. Le dije que no. No me creyó, pero no discutió. Simplemente dijo, da igual. Esa frase me dolió más que un grito. Después, me preguntó qué quería hacer yo con todo esto. Me quedé callada unos segundos y le dije que no sabía, que había pensado muchas cosas, que me había imaginado escenarios en los que podíamos empezar de nuevo, incluso había buscado terapeutas, leído artículos, hablado con una amiga sobre segundas oportunidades. Él me escuchó sin comentar nada. Cuando terminé, me preguntó si quería seguir con él por amor o por miedo a estar sola. Esa pregunta me dejó sin aire. No supe qué responderle. No porque no tuviera sentimientos, sino porque no podía asegurarle que no hubiera una mezcla de ambas cosas. Él notó mi vacilación y dijo que no necesitaba una respuesta en voz alta, que con mi cara tenía suficiente. Me dijo que en otro momento de nuestras vidas, quizá podría haberlo intentado, que si hubiéramos sido más jóvenes o si no hubiéramos estado tan estancados, tal vez habría tenido sentido pelear por algo, pero que ahora solo veía cansancio. Yo intenté decirle que todavía podíamos reconstruir lo que teníamos, que las parejas pasan por etapas difíciles, que no era el primer matrimonio que se enfrentaba a una crisis y que había muchas formas de volver a empezar. Él asintió, pero dijo que no todas las parejas quieren volver a empezar por las mismas razones. Me dijo que a veces se vuelve por miedo, por rutina, por culpa, y que él no quería eso, que si no era por deseo mutuo, real y claro, entonces no tenía sentido. Me dijo que no me odiaba,
que no tenía intención de hablar mal de mí a nadie, que no iba a usar lo que sabía para perjudicarme, que si decidíamos separarnos lo haría con respeto y discreción, pero que no pensaba quedarse en una relación donde ya no se sentía querido ni seguro. Yo sentí una rabia creciente porque lo notaba tan firme, tan decidido, que empecé a pensar que todo esto ya lo tenía planeado desde antes de venir. Le pregunté si ya había empezado otra relación. Me miró como si la pregunta le resultara estúpida. Me dijo que no, pero que no pensaba pasar el resto de su vida dudando de si yo iba a volver a buscar a otro cuando las cosas se pusieran difíciles. La conversación se volvió tensa cuando le pregunté si no merecía una segunda oportunidad, si no valía la pena al menos intentarlo una vez más. Me dijo que claro que la merecía, pero no con él. Que yo tenía derecho a recomenzar, a rehacer mi vida, a corregir errores, pero que él ya no quería ocupar ese lugar en mi historia. Que prefería salirse ahora con la mínima dignidad que le quedaba antes de transformarse en alguien amargado o resentido. Me dijo que no podía seguir dando amor a alguien que no estaba segura de querer recibirlo, que no iba a mendigar afecto ni promesas futuras. Yo quise decirle que lo quería, que todavía sentía algo fuerte, pero no me salieron las palabras. Él se dio cuenta. Dijo que no esperaba una declaración, que solo quería tener una conversación honesta, y que ahora que la había tenido, necesitaba cerrar este capítulo. Se levantó del sofá, miró alrededor como si quisiera recordar algo, y me dijo que me iba a mandar los documentos con su abogado. Me pidió que por favor no complicara el proceso, que lo hiciera fácil, limpio, que no convirtiéramos esto en una guerra. Me dijo que si quería hablar, lo podíamos hacer con calma, pero que no iba a volver a vivir conmigo, que la convivencia había terminado. Me acompañó a la puerta y antes de salir, dijo la última frase que me dejó completamente bloqueada. Esto no te convierte en una mala persona, pero sí en alguien con quien ya no quiero compartir mi vida. Cerré la puerta y me quedé de pie en el pasillo durante varios minutos. No lloré, no grité, no rompí nada. Solo me quedé ahí, en silencio, entendiendo por fin que su decisión no era una amenaza, ni una estrategia emocional, ni una forma de castigarme. Era una verdad firme, definitiva. Había tomado una decisión, y esta vez no tenía nada que ver con lo que yo hiciera o dejara de hacer. Él había decidido que ya no era mi lugar. Una semana después de aquella conversación firmamos los primeros papeles. No hubo escena, ni discusiones sobre propiedades, ni intercambio de culpas frente a los abogados. Sergio llegó, saludó con un apretón de manos a su representante legal, se sentó frente a mí y repasó los documentos con una precisión que me hizo sentir que ya no había ni una mínima posibilidad de marcha atrás. Yo llevé a mi abogada, aunque en realidad no había nada que negociar, porque desde el primer momento él dejó claro que no quería quedarse con nada que no le correspondiera. Incluso ofreció cubrir algunos gastos temporales para que yo tuviera tiempo de reajustar mi economía. Lo hacía todo con una calma que me provocaba una mezcla extraña de alivio y humillación, como si la generosidad en ese momento fuera una forma de recordarme que no me odiaba, pero tampoco me quería ya cerca. Firmamos sin mirarnos mucho. Nos levantamos. Nos dimos la mano como dos personas que acaban un trato profesional. Afuera, en la calle, me preguntó si quería tomar un café. Le dije que sí, aunque no tenía ni hambre ni ganas de hablar, pero sentí que necesitaba compartir al menos un momento más con él antes de que desapareciera por completo. Nos sentamos en una terraza sin decir nada durante varios minutos. Sergio miraba a la gente pasar como si fuera uno más, como si ya no tuviera nada que ver conmigo. Entonces me preguntó si me arrepentía de algo. Le dije que sí, que me arrepentía de no haber hablado antes, de haberme encerrado tanto, de no haber entendido que lo que teníamos también dependía de mí, que no solo era cuestión de lo que él hacía o dejaba de hacer. Me preguntó si pensaba que todo esto habría sido diferente si le hubiera contado desde el principio lo que sentía, si hubiera sido más clara, más valiente. Le respondí que probablemente sí,
que al menos él habría tenido tiempo de reaccionar antes de que todo se rompiera. Me dijo que eso era lo que más le dolía, que durante demasiado tiempo creyó que lo nuestro era una mala racha, una crisis que se podía superar, pero que ahora entendía que yo ya había tomado la decisión de irme incluso antes de que él se diera cuenta. Le pregunté si había alguien más en su vida. Me miró y me dijo que no estaba buscando a nadie, que no se sentía preparado para compartir otra vez su vida con alguien, que ahora solo quería estar tranquilo, centrarse en él, redirigir su rutina sin tener que mirar por nadie más. Le pregunté si algún día me perdonaría. Me dijo que no lo sabía, que el perdón no era algo que se pudiera decidir de un día para otro, que tal vez con el tiempo vería todo con más distancia, pero que ahora lo único que necesitaba era dejar de sentir que todo lo que vivíamos estaba contaminado por lo que no se dijo, por lo que se escondió, por lo que se negó hasta el último momento. Dijo que si algún día podíamos hablar con naturalidad, sin tensión, sin reproches, estaría bien, pero que no esperaba que eso ocurriera pronto. Me preguntó si yo pensaba seguir viendo al otro tipo. Le dije que no. Esta vez fue verdad. Nunca volvió a haber un mensaje, una cita, una conversación. Luis desapareció tan fácil como había entrado. Él no lo supo nunca, pero su presencia fue el catalizador de algo que ya estaba a punto de estallar, no la causa. Nos terminamos el café y Sergio se levantó. Me dijo que no quería que esto fuera un trauma para ninguno de los dos, que cada uno tenía su parte de culpa, pero que él ya no quería vivir con la sospecha permanente, con la inseguridad de no saber si lo que yo decía era verdad o una forma de evitar que las cosas se pusieran peores. Me abrazó, un gesto que me pilló desprevenida, un abrazo que no fue cálido ni frío, fue simplemente real, una forma de cerrar algo que alguna vez fue importante. Me dijo, espero que estés bien, de verdad. Y se fue. Me quedé sola en la mesa, mirando la silla vacía, sin lágrimas, sin rabia, solo con una sensación de realidad absoluta, como si el aire ya no pesara tanto, pero tampoco tuviera forma. Volví a casa y pasé horas ordenando cosas. No porque tuviera un plan, sino porque necesitaba mover las manos para no pensar. Guardé algunas de sus cosas que todavía quedaban, vacié cajones, tiré papeles, incluso cambié la posición de algunos muebles. Todo de forma mecánica. No era una limpieza simbólica, era una reacción física al cambio. Durante las semanas siguientes empecé a reconstruir partes de mi vida que había dejado de lado. Volví a salir con amigas con las que había perdido contacto. Empecé a ir a clases de yoga, algo que llevaba años posponiendo. Cambié de proyecto laboral. Hice muchas cosas pequeñas, no para reinventarme, ni para llenar el vacío, sino porque era eso o quedarme atrapada en el mismo sitio. Pensé en escribirle muchas veces, pero no lo hice. También pensé en enviarle correos, fotos antiguas, alguna frase amable, pero todo eso me pareció ridículo en comparación con lo que habíamos perdido. Una noche, varios meses después, me crucé con él en un supermercado. Iba solo, con una cesta pequeña, y cuando me vio me saludó con una sonrisa tranquila. Nos paramos, hablamos unos minutos. Me dijo que estaba bien, que se había mudado a un piso más pequeño, que trabajaba menos horas, que había empezado a viajar los fines de semana. Me preguntó por mí. Le dije que estaba aprendiendo a vivir sola, que estaba trabajando mucho, que no todo era fácil, pero que me sentía diferente. Me alegró verlo bien, no por orgullo, sino porque me hizo entender que su vida no se había hundido, que la mía tampoco tenía por qué hacerlo. Nos despedimos con una sonrisa, sin nostalgia, sin promesas, simplemente como dos personas que habían compartido algo que ya no existía. Ahora, cuando pienso en todo lo que pasó, no intento justificarme. No pienso que lo que hice fuera inevitable, ni que yo fuera una víctima de una relación estancada. Fui responsable de muchas decisiones equivocadas, de silencios que duraron demasiado, de no haber tenido el valor de enfrentar lo que sentía antes de que fuera demasiado tarde.
pero también aprendí cosas que antes no sabía. Aprendí que el amor no se sostiene solo con recuerdos, que la rutina puede ser más destructiva que una discusión, que la falta de honestidad, incluso cuando no hay traición física, puede ser igual de devastadora. Y sobre todo, aprendí que el respeto se pierde una sola vez, y recuperarlo no siempre depende del perdón del otro, sino de lo que uno hace con ese fracaso. No sé si alguna vez volveré a tener una relación como la que tuve con Sergio, no porque fuera perfecta, sino porque fue real, porque duró lo que tenía que durar, porque nos enseñó cosas que solo se aprenden cuando uno lo pierde todo. Ahora vivo sola, tranquila, sin excusas ni mentiras, con más cuidado por lo que digo y por lo que callo. Ya no intento llenar vacíos con personas, ni esconder mi insatisfacción detrás de gestos vacíos. Simplemente vivo con la certeza de que todo lo que pasó tuvo un motivo, y de que si alguna vez tengo otra oportunidad, sabré qué hacer con ella desde el principio.